por el impacto que me pueda generar ese evento. Pero no determina una vulnerabilidad inicial. ¿De dónde viene esta vulnerabilidad inicial? ¿Cuál es esa fórmula que usábamos para hallar la vulnerabilidad inicial? Un primer factor, triángulo. ¿Cuál? 100 dividido 300. Donde me establece mi vulnerabilidad inicial, que es el riesgo número de veces por mi consecuencia. El 100%, es igual al porcentaje máximo de expresión matemática que podemos usar. Aquí me voy a algo. Tengo mi 100%. Creo que ya lo hemos hecho. Tengo mi 100%. Este es mi punto de arranque. Y este es mi punto de culminación. Ese es el 100%. Cuando nosotros nos dicen usted puede dar más del 100%, usted puede dar el 120%. ¿Qué quiere decir? Que inició aquí, dio la vuelta y dio un pedazo más. ¿Qué significa dar el 120%? Y cuando usted arranca en un punto, da la vuelta, hace su 100% y le dicen que puede dar más del 100%, que es un 20% más. ¿Qué significa este 20% más? Que usted cuando dio la vuelta ya alcanzó el 100, ya alcanzó lo máximo. ¿Comparado con qué? Con la meta. Yo tengo una labor, una actividad en la empresa, y me dicen que usted tiene que cumplir al 100% de esa actividad. Por ejemplo, soy conductor de transporte, y el 100% son mis 4 vueltas diarias, en 5 horas. Me demoré 4 horas y media y hice 5 vueltas y media. Rendí el 120%, me demoré menos tiempo e hice más. Tiene que ver con eficiencia y eficacia. Conseguir la meta usando bien los recursos. Cuando a mí me dicen que yo doy el 100% más, ese 20% a mí no me está pidiendo nada. Porque si el 100% es el máximo, es mi tope, ese 20% ¿qué significa? Matemáticamente significa 20. Pero llevemos a la expresión real. ¿Qué significa 20? Ejemplo, ¿qué significa sin conocimiento, teniendo un parcial, sacar 2.9 a sacar 3? En conocimiento. No, en conocimiento. No. 2.9 a 3. ¿Qué significa en números sacar 2.9 o sacar 3? 2.9 pierde, 3 pasa. ¿Entiendes? Ahí está la misma, hacemos la misma variable de dar el 120%. En conocimiento el 2.9, el 3 me da lo mismo. ¿Aprendí o no aprendí? El número no me lo va a establecer. Entonces, tenemos la variable de riesgo para hallar mi vulnerabilidad inicial, que sabemos que es el número de veces que me puede suceder un evento por la consecuencia o el impacto que me genere ese evento. Tenemos el 100, que es el valor máximo porcentual que nos determina matemáticamente en una situación. Y tenemos un 300, que este 300 está determinado en un riesgo máximo, que es igual a una frecuencia máxima por una consecuencia máxima. Que en la tabla del modelo Giro nos dice que el riesgo máximo es igual a una frecuencia máxima con un valor de 6, por una consecuencia máxima con un valor de 50. Entonces, la vulnerabilidad inicial me dice que el riesgo, por la mayor expresión porcentual que podamos tener matemáticamente sobre el riesgo máximo. Una vez hallado el riesgo y la vulnerabilidad inicial, con estos dos datos podemos determinar qué calificación de vulnerabilidad le vamos a dar a un escenario que está compuesto de una amenaza y de un recurso amenazado. ¿Y cuáles son las variables que componen la calificación de vulnerabilidad? Primera, si mi riesgo se encuentra aceptable, ¿cuál será el plazo de intervención para ese riesgo aceptable?
el plazo de intervención. No se interviene. ¿Y cuál es el rango para determinar que un escenario se encuentra en el nivel aceptable? De 0 a 3. Aquí podemos calificar un escenario con 2%, con 0.33, con 1.67 y se encuentra en el nivel aceptable. Una vez determinado el nivel aceptable, podemos determinar el nivel tolerable. ¿Y cuál sería el plazo de intervención para el nivel tolerable? Plazo de intervención. ¿A qué? A un largo plazo. Entonces vamos a intervenir los escenarios que se encuentren en este nivel a un largo plazo. Y el rango de intervención sería de 3.1 a 5%. La cuarta variable que calificamos vulnerabilidad para un escenario es el nivel inaceptable. ¿Y el plazo de intervención para el nivel inaceptable cuál sería? Corto o mediano plazo. ¿Por qué corto o el mediano plazo? Aquí depende del escenario y del factor de vulnerabilidad en que esté calificado el escenario. Ahorita vemos un poquito los factores de vulnerabilidad. ¿Y cuál es el plazo de intervención? De 5.1 a 20%. Y luego pasamos al último nivel, que es el nivel inaceptable. Inadmisible. El nivel inadmisible. ¿Cuál es el plazo de intervención? Inmediato. Tiene un plazo de intervención inmediato. Y el rango es los escenarios que tengan calificación de vulnerabilidad mayor a 20%. Entonces, en etapa de evaluación hice un diagnóstico. Primero, identifiqué el escenario de riesgo. Segundo, medí ese escenario de riesgo. ¿Qué posición de escenario tiene ese escenario? Con mi frecuencia y con mi consecuencia. La frecuencia que me dice el número de veces que me puede suceder ese evento por una consecuencia, que es el impacto que me genere que ese evento se active. Califico riesgo, que es mi frecuencia por mi consecuencia. Mi vulnerabilidad inicial, que la hemos establecido por el riesgo, el riesgo por el riesgo máximo o el porcentaje máximo de exposición matemático que podemos tener, que es el 100% sobre el riesgo máximo. Determinamos la calificación de vulnerabilidad. Este es el factor predominante en lo que es la administración de riesgo total. ¿Cómo califico un escenario de riesgo? Y el escenario de riesgo me da la vulnerabilidad inicial. 6. Inaceptable. La calificación de vulnerabilidad basada a mi vulnerabilidad inicial. Cada que yo halle vulnerabilidad inicial, quiere decir que el resultado es la calificación de vulnerabilidad. Y hallo mi posición de escenario, que es la última variable para la calificación, donde me dice que la posición de escenario es simplemente establecer dónde está mi frecuencia y dónde está mi consecuencia. Y determino un gráfico de control. Para poder calificar y para poder establecer un análisis a un escenario de riesgo, debo de tener en cuenta unos factores. Y estos factores en la organización se establecen por el factor operacional. En el factor operacional vamos a determinar la operación diaria de la empresa, todo lo que hace la empresa. Y el escenario lo calificamos. En el factor operacional vamos a tener en cuenta todo lo que genera diariamente la empresa, sea de servicios o sea de producción. Vamos a analizar el factor institucional. En el factor institucional vamos a determinar las personas que están dentro y fuera de la empresa y la imagen. Vamos a tener en cuenta el factor estratégico.
donde se va a determinar la toma de decisiones de la alta o media gerencia dentro de la compañía. Vamos a tener en cuenta el factor humano, donde van a estar las personas dentro de la organización. En el factor institucional están las personas dentro y fuera de la organización y la imagen. En el factor humano están las personas dentro de la organización. ¿Cuál era la estrategia? Toma de decisiones. La toma de decisiones. Las personas dentro de la organización. El operacional, la operación diaria en nuestra compañía. El institucional, las personas y la imagen. Siendo las personas de aquí, las internas y las externas. El estratégico, la toma de decisiones. Y el humano, el personal interno de la compañía. El económico, el externo de la compañía. El económico, los recursos. El financiero, las relaciones comerciales. Podemos poner ahí ganancias, pérdidas, ganancias. Las relaciones comerciales. Y el ambiente, como su misma palabra lo dice, todo lo que tenga relación con el ambiente. Operacional, la operación de la empresa. Institucional, la imagen y las personas. Estratégico, toma de decisiones. Humano, las personas dentro de la compañía. Económico, las relaciones, la parte económica, la parte de ganancias. Financiero, la relación comercial. Y el ambiente, como su misma palabra lo dice, lo que es la relación con el entorno. ¿Señora? Aceptable, tolerable, inaceptable, inadmisible. Y las calificaciones surgen de los valores y las variables que tenga mi frecuencia y mi consecuencia. Donde me dice que si yo voy a establecer los valores de frecuencia, debo decir que hay frecuencia improbable con un valor de 1, remota con un valor de 2, ocasional con un valor de 3, moderada con un valor de 4, frecuente con un valor de 5 y constante con un valor de 6. Si ustedes ven, al calificar la frecuencia con esas variables improbable, remota, ocasional, moderada, frecuente y constante, habla de repeticiones, de número de veces. Frecuentemente me está pasando algo, ocasionalmente me está pasando algo, remotamente me pasó algo. Pero si notamos los valores de consecuencia, me dice que son insignificante con un valor de 1, marginal con un valor de 2, grave con un valor de 5, crítico con un valor de 10, desastroso con un valor de 20 y catastrófico con un valor de 50. Entonces yo puedo decir, la consecuencia de X situación fue catastrófica,
pero yo no puedo decir la consecuencia de X situación fue frecuente, porque al decir que la consecuencia fue frecuente, estoy mezclando dos variables que a la final no me dan una relación, no me dan algo definitivo. Entonces, si yo tengo un escenario que se llama personatismo. ¿Cuál sería la amenaza? La amenaza, el tiempo. ¿Cuál sería el recurso amenazado? Resulta que este escenario personatismo, después de haberle hecho un análisis, se me presenta en el factor estratégico. Aquí voy a tener que tomar decisiones de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo a la vulnerabilidad inicial y de acuerdo a la calificación de vulnerabilidad que me arroja este escenario. Entonces me dice el escenario personatismo que tiene una frecuencia, la amenaza, de 4. Los sismos son moderados, entonces le voy a dar una calificación de 4, moderada. Pero tiene una consecuencia desastrosa, de 20. Entonces el escenario me dice, ¿qué le pasa a mis personas si hay un sismo? Frecuentemente está temblando, y como está temblando frecuentemente, la consecuencia hacia mis personas es desastrosa. Esa es la primera lectura que le vamos a dar al escenario. Entonces, como ya tengo variables que son la frecuencia y la consecuencia, mi primer dato es el riesgo. Y el riesgo me dice que frecuencia por frecuencia, donde el riesgo para este caso sería igual a 4 por 20. Para un riesgo de... ¿Qué me dice ese riesgo 80 hasta el momento? ¿Por qué? ¿Por fácil qué? ¿Por qué? ¿Qué es el menor a 3? La calificación de vulnerabilidad para el nivel aceptable. Esta calificación de vulnerabilidad se determina con base en mi vulnerabilidad inicial. Hasta ahora solo tenemos un valor del riesgo que no nos está diciendo nada. Entonces la segunda variable que yo hago para calificar es mi vulnerabilidad inicial, que me dice que es el riesgo por 100 sobre 300. Sobre 300. Entonces reemplacemos, ya tenemos un valor de riesgo que es 80 por 100 sobre 300. ¿Cuánto nos da este valor? 26. 26,76%. Ahora, resulta que yo califico mi vulnerabilidad de acuerdo a la vulnerabilidad inicial. Y me está diciendo esta vulnerabilidad para el escenario personatismo con una frecuencia 4 y una consecuencia 20 que se encuentra en 26,76. Si nos vamos a la tabla de los niveles aceptables, tolerables, inaceptables, inadmisibles, ¿dónde está este rango? Inadmisibles. Los inadmisibles son 40. Entonces, la calificación de vulnerabilidad para este escenario es inadmisible. Y debo hacer una intervención de inmediato. Como este escenario se encuentra en el factor estratégico donde está la toma de decisiones, ¿qué actividad puedo yo plantear? Vamos a hacer una sola actividad. ¿Qué actividad puedo plantear para evitar que las personas sufran por un sismo con una toma de decisiones desde la parte gerencial? ¿Qué es? Cuando dice plan de evacuación, ¿cambiar o hacer? Establecer el plan de evacuación. Un plan de evacuación ayuda a que al momento de activar de un sismo las personas no sufran. No revisar la estructura porque el escenario no se llama edificio sismo, es personas sismo. Y yo las zapatillas ahora saber cómo la máquina Entonces vamos a hacer esta lectura. Resulta que el escenario tiene una frecuencia de 4 moderada y una consecuencia de 20 desastrosa.
¿Cuál de las dos variables tenemos que ir minimizando? ¿Y qué significa ir minimizando? De abajo hacia arriba. La consecuencia. ¿Dónde la hallaríamos? A crítico. Igual. Si lo hago crítico, me quedaría una frecuencia 4 con una consecuencia 10. Vamos a hacerlo así rápido. Riesgo. 40% sobre 300 para hallar mi vulnerabilidad inicial. 13.33. Calificación de vulnerabilidad según los rangos. Inaceptable. ¿Qué diferencia hay entre inaceptable e inadmisible? Mención por intervención. Pero resulta que si yo tengo mi escenario inadmisible y trata de personas, ¿este escenario, pasarlo inadmisible e inaceptable, me daría la garantía? No. Llevarlo a máxima o a infinito. Insignificante. Resulta que cuando nosotros vamos bajando de nivel de constante a frecuente, de frecuente a moderado, de moderado ocasional, o de catastrófico a desastroso, de desastroso a crítico, tenemos que tener unas condiciones. Y esas condiciones las podemos determinar como unas estrategias. Y las estrategias que vamos a usar, y las vamos a ver más a fondo, en nuestro mapa de riesgos van a ser estrategias de prevención, que funcionan antes de, y estrategias de protección que funcionan antes, durante y después. Estas son las condiciones que debemos determinar para poder decir que los niveles de frecuencia o los niveles de consecuencia deben ser minimizados. Matemáticamente lo podemos llevar a una frecuencia improbable con una consecuencia insignificante, matemáticamente. Pero resulta que en ese cambio matemático deben de haber unas actividades. Yo tengo que hacer algo o con las personas o con el sismo. O puedo hacer algo como el ejemplo que me plantean ahora, con el edificio o con el sismo. Hay un factor en nuestra calificación que se denomina vulnerabilidad marginal. ¿Qué es la vulnerabilidad marginal? Recuerden ustedes por allá. Es la parte del riesgo al intermedio. ¿Y dónde sale esta vulnerabilidad marginal? La empresa nos da un rango de aceptabilidad, nos dice que esa es mi vulnerabilidad aceptable, yo puedo aceptar hasta cierta situación, pero resulta que el escenario no se encuentra aceptable, o no se encuentra dentro del rango aceptable que me ha dado la empresa, el escenario se encuentra por encima, y ese encontrarse por encima es la vulnerabilidad inicial. ¿Dónde está ubicado mi escenario? ¿Qué significa dónde está ubicado mi escenario? ¿Dónde está mi frecuencia? ¿Dónde está mi consecuencia? Que se traduce en vulnerabilidad inicial. Y al traducirse en vulnerabilidad inicial, quiere decir qué calificación de vulnerabilidad tiene. Está inadmisible. Lo que me queda entre lo aceptable y lo inicial se denomina vulnerabilidad marginal. Todo eso que está por aquí se denomina vulnerabilidad marginal. Cada que yo vaya a establecer una medida, sea de protección o de prevención, debo tener en cuenta que debo pasar de nivel a nivel para poder llegar o alcanzar el nivel aceptable. No todos los escenarios de riesgo que vamos a trabajar los podemos calificar aceptables por la amenaza. Aquí yo tengo una amenaza que es un agente externo que yo no sé en qué momento se vaya a activar. Entonces, como yo no sé en qué momento se haya activado el sismo, yo no puedo decir que el escenario lo voy a dejar aceptable. ¿Y qué se haga aceptable? Es decir, que va a tener una frecuencia improbable por una consecuencia insignificante. ¿Preguntas hasta allí?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos una cuarta variable que se denomina gráfico de control. ¿Qué es el gráfico de control? Una vez se hayan establecido unos datos, vamos a graficar para poder comparar con un parámetro que ya tenemos definido si estamos por encima o por debajo de lo que nos están pidiendo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo unos niveles. Quiero poner un ejemplo. Resulta que hemos encontrado en cierto análisis que hay 6 escenarios que se encuentran calificados aceptables. Hay 5 escenarios que se encuentran calificados tolerables. Hay 18 escenarios que se encuentran calificados inaceptables y hay 3 escenarios que se encuentran calificados inadmisibles. Para poder establecer este gráfico de control, lo primero que yo debo hacer, y esto sí es una recomendación que me hago porque vamos a usar muchas matrices, es totalizar. Lo primero que debemos de hacer cuando tenemos una agrupación de datos con una variable, estos son los datos y estas son mis variables. Entonces aquí estamos estableciendo agrupación de datos contra variables, es totalizar la cantidad de datos que tenemos. Entonces nos dice que 6 aceptables más 5 tolerables más 18 inaceptables más 3 inadmisibles, 32 escenarios con riesgo para este ejemplo. Pero resulta que necesito determinar de estos 32 porcentualmente cuánto equivale cada uno de los niveles. ¿Qué quiere decir? Que de un total de 32 escenarios, 6 están en el nivel aceptable. En porcentajes, ¿cuánto nos determina? Aquí usamos la regla de 3, que nos dice que en total de 32, 6 son aceptables. ¿Cuánto sería el porcentaje? ¿Recuerdan la regla de 3? 32, que es 32, que es 6. Entonces, ¿cuánto nos da la clara? ¿Cuánto? 18.7%. Recomendación. Primero, como nosotros establecemos que el total son 32 escenarios, porcentualmente ¿cuánto nos tendría que dar en total? 10%. Cuando nos empieza a dar datos con decimales, no vamos a tomar todos los decimales que nos da la calculadora. Entonces, si el total de la distribución nos da de 96% hacia adelante, aquí estará bien. Si el total de la distribución nos da del 96% para atrás, estará malo. Si el total de la distribución nos da de 99.6 en adelante, está bien. Y si nos da de 99.6 para atrás, está mal. ¿Qué significa? Dependiendo de la máquina que esté usando, sea la calculadora, porque hay unas calculadoras en los celulares, hay otras que son las científicas y hay otras que las denominamos las calculadoras de tienda, no nos va a arrojar el mismo resultado decimal. O nos puede dar de 96 para allá, o nos puede dar de 99, para allá. Depende de la máquina. Pero las situaciones deben ser, o a todos nos da 99.6, o a todos nos da 96. Si a alguno le da 99.6 para adelante, y a otro le da 96, de 96, repita, está mal. ¿Listo? La otra recomendación.
Resulta que también dependiendo de la máquina calculadora que tengamos, podemos usar la fórmula que esté por atrás. Ustedes dicen 6 por 100 dividido 32. Aquí simplemente por recomendación. Hay máquinas calculadoras que si usted hace esta fórmula, da mal. Porque cuando usted multiplica el 6 por 100, bueno, aquí porque es una sola variable, un solo número. Pero cuando usted lo multiplica, los decimales en la calculadora no le alcanzan. Pero cuando usted hace 6 dividido 32 por 100, los decimales sí le alcanzan. Tengan en cuenta la situación. Les puede dar totalmente diferente, dependiendo de la calculadora, si hacen la operación 6 por 100 sobre 32. ¿Listo? Cuando las calculadoras alcanzan, creo que son de 9 a 12 dígitos, no hay problema. Pero cuando la calculadora pequeñitas, que no le alcanza 6 dígitos, ya el resultado se le altera. Para que tengan en cuenta esa situación cuando estén planteando un ejercicio. 6 sobre 32 igual por 100. Sí, la regla de 3. Entonces digamos, decíamos que de un total de 32 vulnerabilidades que encontramos en este escenario, 6 están en el nivel aceptable y nos da 18.7. Ahora, de un total de 32, 5 corresponden al nivel tolerable. 15.6%. De un total de 32, 18 están en el nivel inaceptable. 56.2. ¿Cuál es el segundo? Aquí se me olvidaba. Tratemos de usar siempre 2 decimales. Vamos a encontrar temas donde vamos a usar 2 decimales. Temas donde vamos a usar 4 decimales y temas donde vamos a usar 6 decimales. ¿Listo? Para que tenga presente. Cada que hayamos una distribución, para que el porcentaje total se nos acerque al real del universo, usemos 2 decimales. Y de un total de 32, 3 corresponden al nivel inadmisible. 9.3. Pregunta hasta allí. ¿Todos recuerdan la fórmula matemática? Sí. Ahora sí, si 32 es 100% acá, la distribución tiene que ser del 100%. ¿Cuánto nos saca? 99.5. Punto. Si hubiéramos usado los 2 decimales, hubiera dado 99.99 o 99.98. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Resulta que el tema que estamos tocando se denomina gráfico de control. Debo tener una variable para poder establecer un control contra algo. Y ese control contra algo lo voy a denominar mi límite de control. Estos niveles tienen estos agentes o estas causas. Estas causas están determinadas por unos porcentajes. Pero estos porcentajes debo compararlos contra algo para ver cómo está ese escenario de riesgo. ¿Y qué es esa comparación? Es decir, cuando mis escenarios se encuentren en el nivel aceptable, mínimo, acepto que la distribución me llegue al 60%. Cuando mis escenarios se encuentren en el nivel tolerable, máximo, aguanta que la distribución me llegue a un 30%. Cuando los escenarios se encuentren en el nivel inaceptable, máximo, la comparación de mi distribución aguanta que me dé 10%. Y cuando mis escenarios se encuentren inadmisibles, debo intervenir de inmediato. O sea que allí no aguanta comparación. Entonces tengo mi gráfico de control. Tengo mis niveles, aceptable, tolerable, inaceptable, inadmisible. Y para ciertos niveles tengo unos escenarios con vulnerabilidad. 6 para el aceptable, 5 para el tolerable, 18 para el inaceptable, 3 para el inadmisible. Paso 1, totalizo la cantidad de factores que tenga. Queda totalizado y esto me dan 32. Luego, una vez haya totalizado, voy a coger y voy a distribuir porcentualmente por cada uno de los niveles, donde digo que de un total de 32 escenarios que tengo para este gráfico de control, 6 están en el nivel aceptable,
y estos 6 corresponden al 18.7%. De un total de 32 escenarios, 5 están en el nivel tolerable y corresponden al 15.6%. De un total de 32 escenarios, 18 están inaceptables y corresponden al 56.2%. Y de un total de 32 escenarios, 3 están inadmisibles y corresponden al 9.3%. Como 32 de mi universo es el 100%, el total de mi distribución también debe ser el 100%. Pero necesito establecer ese porcentaje de distribución o necesito compararlo con algo. Y ese algo se llama mi límite de control. Y mi límite de control está establecido en que si mis escenarios se encuentran en el nivel aceptable, mínimo me aguanta un 60%. Que si mis escenarios se encuentran tolerables, máximo me aguantan un 30%. Que si mis escenarios están inaceptables, máximo me aguantan un 10%, y que si están inadmisibles, me aguantan hasta 0. Entonces, el límite de control es tipo, ¿no? Bien, ya lo explico. ¿No ven? El límite de control es tiempo. Ya te explico. Ya con la línea de tiempo ya te explico. Resulta que yo tengo una línea de tiempo donde a mí me dicen, para ganar la batalla usted necesita una nota de 3, ¿sí o no? Cuando vaya por el primer parcial, mínimo saqué 3.5. ¿Cumplí con el parámetro? Sí, sí. ¿Por qué? Mínimo necesita 3.5. Tengo mi misma línea de tiempo y me dice que para ganar la batalla necesito la misma nota de 3. Y yo como máximo saqué 2.9. ¿Cumplí con el parámetro? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un universo, vamos a hacer por acá, del 100%. Donde me dice que si la mitad de mi universo es el 50%, allí no he medido nada, porque estoy en el péndulo. No sé si estoy bien o no sé si estoy mal. El límite de control me dice que para el nivel aceptable me aguanta un 60%. La mitad más 1, si tengo mis escenarios de la mitad más 1, quiere decir que estoy bien. Y en la mayoría de mis escenarios se encuentran aceptables. Si estoy menos de la mitad, ya debo empezar a hacer una intervención. A un largo plazo, a un corto plazo y de inmediato. Entonces, mínimo tengo que sacar 3. Saqué 3.5. Si mi límite supera más del 60%, quiere decir que los escenarios se encuentran bien. Máximo tiene que sacar 3. Saqué 2.9. ¿Qué debo hacer? Debo subir para poder establecer qué es lo que me falta para poder alcanzar este objetivo. Entonces, aquí está la mitad más 1. Mi modelo giro me dice que si el nivel aceptable tiene más del 60%, mis escenarios se encuentran aceptables. No debo hacerles intervención. Pero si tienen menos del 50%, debo intervenirlos a un corto, a un largo, a un corto o de inmediato. Entonces, tengo el límite. Necesito graficar ese límite de control para saber según la gráfica cómo están mis escenarios. Y esto me dice que por un lado tengo mis niveles aceptable, tolerable, inaceptable y inadmisible. Y por el otro lado tengo los valores. Vamos a darle aquí una calificación al eje Y de 10. Cuando vamos a establecer el gráfico de control, lo primero que debo ubicar en ese gráfico de control es lo que ya tengo, lo que es mi patrón. ¿Cuál es mi patrón aquí?
mi límite de control. Esto es lo primero que yo debo establecer en mi gráfico, donde me dice que para el nivel aceptable mínimo me aguanta un 60. Que para el nivel tolerable máximo me aguanta un 30. Que para el inaceptable máximo un 10. Y para el inadmisible no me aguanta ningún valor. Debo de hacer una intervención de inmediato. Tiro mi línea de tiempo. Esta línea azul me establece el límite de control, el patrón que yo ya tengo para hacer mi comparación. Si realmente estos escenarios cumplen con estas condiciones. Entonces vamos a ver si cumple con las condiciones. Ahora vamos a trasladar mi distribución. ¿Cómo está la distribución de cada uno de estos escenarios de acuerdo a su nivel? Y me dice que para el nivel aceptable la distribución me dio 18.7%. Para el nivel tolerable me dio 15.6%. Para el nivel inaceptable me dio 56.2%. Y para el nivel inadmisible me dio 9.3%. Sigo mi línea, desde el nivel aceptable pasando al tolerable, del tolerable pasando al inaceptable y del inaceptable pasando al inadmisible. Comparo visualmente. En el gráfico establecemos cuáles niveles están bien y cuáles están mal. ¿Cómo lo comparamos? Con mi línea patrón. Que mi línea patrón es el límite de control. Entonces, ¿qué me dice? Que mínimo me acepta un 60% para lo aceptable, pero yo estoy en 18.7. ¿Qué debo hacer aquí? Coger este nivel y subirlo. Aquí con unas estrategias. Aquí solo veremos matemáticamente para empezar a subir. El tolerable me dice que máximo un 30, pero yo estoy en 15.6. Debo subir. El inaceptable me dice que máximo 10, pero yo estoy en 56.2. Y el inadmisible me dice que no me aguanta valor y estoy en 9.3. Visualmente, ¿qué significan estos colores? Que debo hacer una intervención prioritaria ¿a qué nivel? ¿Por qué nivel arrancarían ustedes a hacer una intervención? Según este gráfico. Inadmisible. ¿Por qué el inadmisible? Porque es el que menos límite de control tiene. Por la condición, no porque aquí la condición me está diciendo que el aceptable no intervengo, que el tolerable intervengo a un largo plazo, que el inaceptable intervengo a un corto plazo y que el inadmisible lo intervengo de inmediato. De acuerdo a esta condición, y según mi gráfico, yo empiezo a establecer los plazos de intervención. Yo voy a decir que debo intervenir en un 9.3% el nivel inadmisible. Yo hago mi comentario. El comentario lo puedo establecer de varias situaciones, de varias formas. Primero debo bautizar el comentario con lo que estoy hallando. Y lo que estoy hallando se llama límite de control o gráfico de control. Entonces, me dice, el comentario bautizándolo que una vez establecido el límite del gráfico de control, una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir. Aquí puedo mezclar tres variables. Una, tiempo. Otra, condición. Y otra, situación del gráfico. ¿Qué quiere decir? Que debo, una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir en un 9.3%
el nivel inadmisible. ¿Por qué en un 9.3? ¿Qué es la diferencia entre el límite de control y lo que me está dando la distribución? Entonces, una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir en un 9.3 el nivel inadmisible. O, una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir de inmediato el nivel inadmisible. O una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir en un 9.3% de inmediato el nivel inadmisible. Coma. Seguido. ¿Cuál sería el segundo nivel al cual debo hacer mi intervención? Seguido, el nivel inaceptable, y aquí le pongo cualquiera de las tres anteriores condiciones que he planteado, o con el porcentaje, o con la característica del nivel, o con el porcentaje y la característica del nivel. Si usted en el comentario establece, una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir de inmediato el nivel inadmisible, seguido del nivel inaceptable, a un corto plazo, el comentario le quedó bien. Si usted en el comentario dice, una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir en un 9.3% del nivel inadmisible, seguido del nivel inaceptable en un 46.2. La diferencia entre el límite... La diferencia. Me está diciendo que el límite de control es máximo 10 y me está dando 56. Es la diferencia entre el límite de control y la distribución, 46.2. Si usted me dice en el comentario, una vez establecido el gráfico de control, debo intervenir en un 9.3% de inmediato el nivel inadmisible, seguido del nivel inaceptable en un 46.2% a un corto plazo, el comentario le queda bien. ¿Listo? Entonces tenemos... Ya vamos a ver. Resulta que la condición me dice inmediato, corto plazo, largo o mediano plazo y no intervengo. Usted como analista de riesgos, ¿qué hace con estos dos? El aceptable y el tolerable. ¿Los interviene? No. No, porque están... Máximo 30 y llega al 15.72. ¿Qué quiere decir? Más o menos. Bueno, que están en el intermedio. Entonces nos dice, aquí está el letrero, pare o se mata, como decía antes en la vía Buenaventura, pare o se mata. Si usted sigue, me está diciendo máximo, o sea, pare aquí, si no, se mata. ¿En qué rango estoy aquí? Aquí. No ni siquiera llegado, ahí todavía estoy bien, tranquilo. Entonces, estos dos no los necesito intervenir todavía, porque están en el rango todavía que me está exigiendo el modelo. ¿Listo? Entonces, establecemos el nivel, tenemos la cantidad de escenarios, hacemos mi distribución, totalizamos la distribución para ver si es igual al porcentaje del nivel. Hallo mi límite de control, que me dice aceptable mínimo 60, tolerable máximo 30, inaceptable máximo 10, inadmisible no aguanta. Me falta un resumen de unas apreciaciones que tengo allí. Hasta aquí, hacemos el primer quiz mañana. Hasta aquí, de lo que hemos visto. No les pongo nada diferente a lo que hemos visto, pero tengan en cuenta, según el análisis, ¿cuál es la condición principal de todo este cuadro? ¿Qué piensan ustedes que es la condición principal de este cuadro? Mi límite de control. Esta es la condición que me dice con qué me debo comparar.
Si usted en el quiz parcial me dice que el límite de control es 60, 30, 10 y 0, ya sabe. Hágalo. Porque esta condición me bautiza qué es lo que yo debo comparar. ¿Y qué me bautiza? Que aquí me dice mínimo 60, máximo 30, máximo 10 y 0. Algunos me ponen por acá máximo 0. ¿Qué es máximo 0? Si usted en el parcial me dice máximo 60, tengan en cuenta la situación. Teoría, pero la teoría yo no la amarro a que usted diga, defina qué es vulnerabilidad inicial. ¿Cómo define vulnerabilidad inicial? Usted la puede definir. Ah, bueno, otra cosa. Yo le había dicho en la primera clase de que cuando yo establezco un quiz o un taller, yo no le pido la definición exacta. Riesgo, probabilidad de evento, un suceso negativo para... Yo no le pido la definición exacta porque a nosotros la definición exacta no nos alcanza. Si usted se acerca con su concepto a lo que estamos pidiendo, es otra situación. Si usted yo le digo en el taller, defina riesgo. Si usted me dice, cantidad de veces en que un evento se pueda activar con una consecuencia negativa, tiene 5. Si usted me dice, frecuencia por consecuencia, tiene 1. Porque estamos pidiendo la definición, no qué significa riesgo en parte matemática. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. Entonces lo hemos visto. El diagnóstico de todas las probabilidades de la empresa. Y ese diagnóstico lo llevamos a lo que es empresa como organización, y ella es un sistema. En ese sistema está un talento humano, un recurso financiero, un recurso tecnológico y un ambiente. Si hay crisis, significa que debemos hacer un cambio. Trasladamos ese cambio y esa crisis a unos clientes internos y a unos clientes externos. Dentro de esa compañía, dentro de esa empresa, hay 4 objetivos críticos, 7 variables críticas. Establecemos 3 etapas en la valoración de la gestión integral de riesgo: evaluación, administración y comunicación. Se hace una intervención, se hace un diagnóstico, se hace una intervención y se comunica el proceso. Y ya se halla un riesgo, una vulnerabilidad inicial. Tengan en cuenta, mi vulnerabilidad inicial es la que califica mi calificación de vulnerabilidad. El resultado de mi vulnerabilidad inicial es el que me dice en qué nivel se encuentra el escenario. Les hago énfasis aquí porque esto es el componente principal de mi mapa de riesgo. Dependiendo de cómo yo califique mi vulnerabilidad inicial, así mismo voy a hacer una intervención al escenario. Inadmisible a un corto plazo. Perdón, inadmisible de inmediato, inaceptable a un corto plazo, para que tengan en cuenta la situación. Vamos a tener los valores. Vale. La consecuencia, mínimo 60. Bueno, eso sí. Pero que yo le diga frecuencia moderada, tal, eso sí, pero lo establecemos allí porque no es la idea que usted empiece a decir frecuencia crítica 20 y cuando llegue acá el compañero escribió 10 y usted le dio 20, entonces la resta y eso le da 5, como sucedió con un joven esta tarde. Hizo un chapuco tan perfecto que no supo ni siquiera qué contestó. ¿Cuánto vemos acá? ¿Qué falta en la lista? 35, ¿cuántos son más o menos? Para evitar esa situación de que todos pensemos lo mismo, porque cuando estamos todos juntos, todos pensamos lo mismo. Usted cuando duerme con la esposa amanece soñando lo mismo. Ella dice que usted estaba roncando y usted dice que ella estaba roncando. Entonces, mañana antesito de las 8, a las 8 antes de empezar la clase, les digo si nos vemos en uno de los 2 auditorios. Aire acondicionado, más espacio, más ambiente, así nos preocupamos.